Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien y sanos en esta pandemia que nos mantiene aún encerrados, pero nos da la oportunidad de aprender cosas nuevas. Hoy tenemos con nosotros a un gran periodista, comentarista deportivo y un gran amigo, como a mí me gusta llamarlo, Daniel el Sin Pelos en la Lengua Costa. Daniel Costa está con nosotros, señoras y señores, con el tema principal, cómo funciona el negocio de los periódicos en esta era digital. Bienvenidos a Class Negocios, un podcast de empresas, emprendimientos y startups para nosotros los diferentes. Aquí hablamos de inversiones, dinero, experiencias, primeros pasos como emprendedor, tips y mucho más. Contado todo de una forma súper sencilla, práctica y con los pies sobre la tierra. Yo soy Pablo Lazo, un emprendedor que vive con ganas de aprender día a día de todos los expertos. Ahora empecemos. Hola gente, ahora sí estamos con Daniel. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Pablo, qué gusto poder saludarte. Me encantó el apodo que me pusiste, primera vez que me llaman así. Y nada, muy feliz de estar acá contigo y poder conversar un poco de lo que nos gusta hacer. A todos los que no te conocen, ¿quién eres? ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde has estado? La experiencia que has tenido en el tema de los periódicos, en el tema digital, de toda esta era digital de la comunicación, de las noticias, del mundo deportivo. Cuéntanos un poco sobre ti. A ver, yo arranqué en Radio La Red cuando empecé a manejar la página web. En realidad empecé como pasante y luego ya me quedé trabajando de planta. Manejé todo lo que era la página web de Radio La Red, que es la radio con mayor cantidad de seguidores a nivel nacional. Entonces era un reto bastante grande y además tiene mucha audiencia esa radio. Luego pasé a Diario El Comercio, empecé como pasante en la sección de negocios y economía y luego se me abrió una oportunidad de ingresar en el área de deportes, que es como, digamos, el fuerte. Es mi gusto, siempre he estado Claro, lo que alineado al siempre tema te gustó. deportivo. Sí, sí, siempre estuve alineado al tema deportivo. Obviamente uno no tiene que cerrarse a tratar otros temas, pero en este caso tuve la ventaja de trabajar en el área deportiva, específicamente en un portal. Este es el portal de fútbol del comercio que se llama Bendito Fútbol, que es pues el portal digital de noticias deportivas más visto del país. Entonces, igual era un reto muy grande porque, bueno, luego ya iremos hablando del por qué. Hay muchas metas que hay que cumplirlas, que te exige la empresa, entonces era un trabajo bastante complicado en algunos puntos. Además, bueno, se me abrió la oportunidad de ser columnista dentro de este mismo medio, el cual lo mantengo haciendo. Y bueno, eso y finalmente lo que me dedico ahora es también hacer estadísticas deportivas. Siempre me gustó el tema de la historia, los números y demás. Sé que a través de los números se pueden contar historias, algo que no se ha explotado mucho, sobre todo en Ecuador. Entonces estoy trabajando para Primicias como estadígrafo deportivo, podríamos decirlo. Chévere. Bueno, tienes un montón de experiencia en el tema de ir de un sector a otro. Me gustó bastante tu experiencia en general de que fuiste, bueno, comenzaste una radio, después a un periódico físico, digamos, que es famoso en Ecuador, el Comercio es el mejor, bueno, no sé si estadísticamente uno de los que más se vende de periódicos en Ecuador y también estás en el tema de datos, que es ya tecnología, y también aparte de los blogs, etcétera, que ya es de la parte digital de lo que nos interesa un poco más, ahora más que nada. Ahí dentro de todo esto que mencionaste, pues me surgieron algunas preguntas y algunas dudas en la parte de negocios. Acá estamos para hablar de negocios y quería que me cuentes un poco el tema de la radio. Vamos paso a paso, digamos, en tu historia. El tema de la radio, ¿cómo se maneja un negocio de radio ahora? ¿Es mejor que este tema de los podcasts mismo? ¿Se compara tal vez con los podcasts? ¿Siempre están viendo tal vez lo de la radio, cómo innovar y se pasan a podcast o a YouTube? ¿O cómo ha sido ese movimiento? A ver, eso es una buena pregunta porque hay que mantener dos diferencias. Hay la radio dial, que es la que sale cuando tú prendes el carro y estás escuchando una radio, y hay la radio online, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que la radio que suena en el carro, tú también la puedes escuchar por internet.
Ojo, esto no es podcast, no tiene nada que ver con eso. Tú estás escuchando lo mismo que puedes escuchar en la radio, tú la puedes escuchar en internet. Hay varias aplicaciones, la más famosa es TuneIn, por ejemplo, donde tú pones la emisora y escuchas la radio. Ahora, no ha habido una adaptación, creo yo, correcta desde mi punto de vista. En las radios tradicionales, en este caso hablemos de las radios deportivas, por ejemplo, porque lo mismo que te presentan en el día a día, te presentan en sus plataformas digitales, llámese páginas web, llámese redes sociales. Entonces, por ejemplo, una radio, ninguna en Ecuador, por ejemplo, tiene un espacio dedicado al podcast. Eh, repito, hablando netamente del tema deportivo. Entonces, no hay una innovación ahí digital. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es lo mismo que pasan al aire en la radio normal, en la dial, en la FM, te están pasando lo mismo por internet. Cuando no te das cuenta de que la audiencia que te escucha es totalmente distinta, ¿ya? Claro, La gente de internet precisamente no va a escuchar lo mismo que ya está saliendo en la radio. Entonces, por diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, las radios deberían hacer segmentos, por ejemplo, de podcast, como bien tú dices, y así marcar una diferencia. Y hay Entonces, bastantísimo, ponte en la diferencia de que yo le veo del podcast y la radio, aparte de las técnicas y esas internas, obviamente, que hay, la facilidad de hacer un podcast. em, el tema de las propagandas también. ¿Cómo miden ahí? Por decirte, ahorita que dices que la radio puedes escucharla también en páginas web, en aplicaciones, también miden ese tema de propagandas como para venderte. O sea, la gente que está escuchando digitalmente también es una estadística para la venta de las propagandas. ¿O solamente se toma en cuenta la frecuencia radial, digamos? exacto, para el tema de publicidad no se toma mucho en cuenta la parte digital. ¿Por qué? Porque el valor es muy bajo, entonces no te conviene como radio decir, hey, acá también me escuchan, pero el valor es muy bajo. Entonces, Claro. netamente la publicidad se vende siempre en cantidad de audiencia, lo que se llama rating, la gente que escucha el dial. Ahora, esto es un poco complicado de medir porque no es una cifra tan real. Es decir, para saber cuánta gente te está escuchando, tú tienes que tener es un adaptador, es un sistema que por ejemplo, cada carro, cada radio deberían tener para saber qué está escuchando. Entonces, es muy poca la gente que tiene realmente estos sistemas adaptados para saber cuánta gente te está escuchando. Lo Claro, mismo un pasa en la dato. televisión. Eso Siempre es se habla lo, de claro, exacto, ahí. justo lo que decías, eso pasa también en la televisión y creo que por eso también han tenido un impacto tan fuerte el tema digital de la publicidad digital porque es medible. Exactamente. En el tema digital es mucho más fácil medir la audiencia que en el tema de la televisión normal o la radio, porque ya te digo, no todos tenemos este sistema para que la empresa sepa qué estás viendo o qué estás escuchando. Entonces, en el tema de la publicidad, aquí hay dos temas. Tienes la publicidad por cantidad o por calidad. Es decir, a mí, como dueño de radio, me interesa que me escuche un segmento de gente, un target de gente que sé que me va a consumir lo que yo quiero pautar, o que me escuche mucha gente, pero quizás no vendas tanto. Es decir, Claro. en una radio que tiene un alcance muy popular, por ejemplo, digámoslo así, que te escucha los buses, que te escuchan los taxis, que te escuchan las mecánicas. No sé si en esta radio una empresa, por ejemplo, de carros de gama alta, digámoslo, no sé si le convenga auspiciar, por ejemplo, por más que escuche mucha gente, no es Claro. muy favorable que auspicies. En cambio, si tienes una radio donde te escucha un empresario, el oficinista, el gerente. Aquí no tienes mucha cantidad, pero sí tienes una buena calidad de cliente. Entonces, quizás a mí me convenga como empresa pautar acá y no donde escuche mucha gente. Entonces, tienes que ser muy claro, muy establecido el target a dónde quieres apuntar. Claro, ahorita, bueno, en la agencia que nosotros vendemos el tema publicitario, no nos hemos enfocado mucho en el tema de las radios ni televisión como tal, porque aparte de que es carísimo comparado con lo que te da ya YouTube, que Es muy prácticamente es caro la nueva pautar en... televisión. Claro, Uh -huh. es muy caro y sin llegar realmente al público que muchas veces
estás queriendo. Pero bueno, entonces el tema de la radio, lo que vemos es que hay falta bastantísimo, por lo menos en Latinoamérica y en Ecuador, que has tenido tu experiencia y ahorita que estás en Chile, también falta, o sea, falta bastantísima innovación en el tema de la radio en Latinoamérica. Totalmente, totalmente. Nos ha costado mucho a los medios de comunicación esta transformación digital. Ojo que no estamos hablando que esto está sucediendo hoy en día. Hablamos de que las plataformas online están abiertas hace más de 10 años y no ha Claro. habido un proceso de adaptación. Entonces, eh, realmente los trabajos de radio en Ecuador son muy, muy precarios, incluso desde cómo te contrata una radio. Ojo, no puedo generalizar y no puedo hablar de todas, pero sí una gran cantidad eh, trabaja de manera un poco freelance con los periodistas. Eso quiere decir, digamos que yo quiero entrar en una radio y tener mi propio programa. ¿Sabes cómo puedo entrar? Ok, el dueño de la radio me va a decir, perfecto, tú me traes 3 empresas que te estén pautando tu espacio y lo dividimos 50-50. Eso pasa casi en todas las radios. Entonces, es muy O sea que complicado. depende básicamente de quién tiene su propio programa, depende de la cantidad de pautaje que tenga su programa, básicamente. Exactamente. Entonces, si yo soy una persona muy famosa, quizás sea más fácil conseguir auspicios y que me rente un espacio dentro de una radio. Pero si Claro. yo soy un emprendedor, una persona que está, por ejemplo, empezando en esto, y quizás me toque golpear puertas de empresas que me quieran pautar mi espacio, va a ser mucho más complicado. Entonces, incluso este modelo de negocio, creo yo, es fallido, es muy fallido porque es como estás tendido en un hilo, porque qué tal que tu programa le va bien y sigues pautando, pero qué tal que no le va bien y duras 6 meses al aire y ahí quedaste, Claro. porque ya no tienes el respaldo de las empresas. Y el dueño de la red te va a decir, mira, o sea, sin pautas, sin empresas que te publiciten, no te voy a dar espacio. Gracias. Entonces, es muy complicado. Aquí en el tema igual, ahorita que topamos el tema de emprendimiento en radio, ¿qué tan fácil es crearse una radio como tal? Asumo que hay que comprar. La verdad es que ahí sí no tengo idea de eso. El negocio de las radios es algo A ya, ver, yo le tengo como antiguo, la verdad, pero, uh-huh. y creo que poca gente sabe cómo ponerte una radio. O sea, tú dices, las radios existen y listo. Nunca, creo que no mucha gente se ha hecho la pregunta, bueno, me quiero poner una radio. ¿Qué hago? Claro, verás, el tema de la radio funciona de dos maneras. Hay las personas o los grupos que rentan una estación, es decir, digamos que en el dial la 92,5 está libre, ok, yo puedo arrendar ese espacio al dueño que compró esa frecuencia, ¿ya? Y el dueño te arrienda al valor que el dueño quiera. Es decir, yo he conocido casos en la parte deportiva que el arriendo cuesta $20,000 mensuales, por ejemplo, No. ¿ya? Entonces, es Hijo. muy, muy, muy alto. Entonces, y por eso es muy curioso cómo las mismas, o sea, la razón social de la radio, ¿ya? Va cambiando de emisora porque, ok, la una me ofreció 20,000, pero el siguiente año otra emisión me ofrece 15,000. Entonces, ya no soy 92,5, el siguiente año soy 103,3 porque está más barato, pero mantengo mi nombre y traslado a mis periodistas y demás a otro dial. Oye, Entonces, y ahorita que dices de este tema digamos que yo soy dueño en cambio o sea, del 92 punto algo, de la frecuencia. de la Ajá. frecuencia, ¿cómo hago, o sea, cómo pongo mi precio? ¿Por qué la mía cuesta más que la tuya? Rating, básicamente, las empresas que te miden el rating, te manejas con ese precio. Es decir, ok, señor, su radio le escuchan tanta cantidad de gente en tales horas y este es el costo que puedes hacer. Entonces, ¿Será claro, algún tienes tema radios. también de números? O sea, tipo, por decirte algo, la 107.7 pega más que la 90.8, por decir, por algo de psicología de marketing en los números, puede ser, o no necesariamente es eso. O sea, te digo más porque, por decirte, yo digo, quiero ponerme en una frecuencia, me voy a comprar una frecuencia. ¿Puedo Ya. comprarme como persona natural, puedo comprarme una frecuencia? Obviamente sé que esto ya debería ser una abogada, etcétera, los papeles y eso, pero como tal, ¿se puede comprar?
Por supuesto, cualquier persona puede acceder a la compra de una frecuencia, siempre y cuando esta frecuencia esté libre. ¿Qué pasa con el tema de las frecuencias? Cada 10 años, los dueños de las frecuencias tienen que renovar su espacio. Eso es como que tú compres un pedacito del terreno al municipio, ¿ya? Ya. Y cada 10 años tú tienes que renovar ese pedacito de terreno que tienes para que siga siendo tuyo. En este caso, las personas tienen que renovar su espacio. Y si es que ya no quiero, se pone en venta. Hay, por ejemplo, radios que los dueños ya no renuevan y quedan fuera del aire. Es decir, tú pones ese dial y solo se escucha ruido o música de Claro. fondo. ¿Ya? Es porque nadie ha comprado o el anterior dueño ya no renovó esa frecuencia. ¿Ya? Entonces, una persona natural, por supuesto que puede comprar una frecuencia. ¿Y más o menos sabes eh, los precios o no? Ahí sí, ni idea. Depende el dial, ahí sí depende el dial y Mm. depende cuánto cueste la renovación, porque no es lo mismo, ya te digo, una radio que haya sonado 70 años a una radio que recién está empezando. Entonces, hay varios factores que pueden influenciar, pero más o menos ya te digo, para que te hagas una idea, arrendar el espacio, ojo, no el comprar la frecuencia, arrendarle al dueño una radio está entre 20 y 25 mil dólares mensuales. Y bueno, o sea, tal vez entonces si es que buscas bien y tal vez encuentras una radio que no mucha gente, por decirte, hay una radio que, no sé, la 91.1 no está comprada. Yo digo, bueno, me la van a vender. ¿Cómo te la vendo yo a ti como dueño de esto y tú eres dueño de una radio? ¿Cómo te vendo? Oye, cómprame mi frecuencia. O sea, No, ¿qué? no puedes cambiar de dueño. Ojo, si tú compras la frecuencia, te adjudicas de esa frecuencia 10 años. Tú Ah, no ok, ok. puedes, ok, la compra ahorita y la vendo en 2 años. No, está tu nombre y el periodo que tú tienes de esa frecuencia es de 10 años. Lo que tú puedes hacer es como yo compro y arriendo. Es como comprar un Alquilar. departamento. O sea, básicamente comprar esta es una forma de inversión. De haber Totalmente, sido en algún totalmente. punto una muy buena forma de inversión. ¿Por qué crees que hay dueños de frecuencias que tienen varias frecuencias, ¿ya? Y Varios, son gente que tiene muchísimo poder, muchísimo dinero, claro. ¿ya? Entonces, pero ojo, ojo, la ley no te permite ser dueño, una persona propia no puede ser dueño de dos frecuencias, una persona natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Te buscas terratenientes, es decir, Claro, yo la ñaña, el y la hermano, otra que quiero comprar no puede estar a mi nombre. Entonces me busco a alguien que pueda comprar, pero yo sigo siendo el dueño. Entonces claro, quizás le pongo a mi sobrino a nombre de él y, ojo, hablo esto porque hay casos, o sea, hay casos claro, claro. reales de esto, de Y que que la hay, idea es, hay o sea, la idea de esto, de no son dejarte dueños hacer de, esto, es para que exacto, evitar un poco que sea como, primero el monopolio para que no de exista un explotar. monopolio de frecuencias, Claro. exactamente. Y Lo aparte cual también hay teniendo todas muchas las frecuencias, personas por que han decirte sido que alguien pueda buscadas. comprar todas, tiene toda la influencia en la radio, básicamente. Totalmente. Ojo, y esto funciona tanto para radios como para televisión. Entonces, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Oye, Entonces, ponte eso, cada día se aprende algo nuevo. La verdad es que eso no tenía idea. Todo este tema que estamos conversando, no tenía idea. Y peor que haya sido un tema como inversión y básicamente después alquilar. exactamente, como te digo, es como que tú compras un departamento, tú lo puedes usar o simplemente lo pones a arrendar. Entonces, ojo, que hay muchos vacíos legales ahí, porque tú dices, ok, si tú estás comprando la frecuencia es para que tú la uses, pero muchas de las frecuencias son arrendadas y van, Claro, ya te digo, y van de espacio a espacio. A ver, si tú me ofreces más barato, cambio todos mis periodistas y todo, me voy a tu radio. Y así, entonces, claro. básicamente yo voy al Claro, que mejor tremendo precio. negocio. Y es muy buen negocio, muy Claro, buen negocio. ¿Sabes lo que es? Imagínate, por un espacio, 20 mil dólares mensuales claro. es muy alto. Y ojo, no sé, dudo mucho que una radio que recién está empezando genere solo 20 mil dólares en publicidad para pagar el arriendo de esa radio. Súmale sueldos de periodistas, costos de producción, logística y un montón más de Un variables. montón de cosas más, O sea, claro. estamos hablando de que una radio tendría que facturar mensualmente 35 mil, 40 mil dólares mensuales para salir al aire.
Sí, o más. Estamos en la capacidad, si no es más, estamos en la capacidad realmente de arrancar con eso a base solo de publicidad. Es muy, muy, muy complicado. Claro. Claro, bueno, entonces para alguien, claro, para emprender una radio como tal es de varias cosas y más que nada también creo que tener una base económica súper fuerte como para empezar con este tipo de cosas y Un también grupo tener inversionista, por contactos, ¿no? ejemplo. Un grupo inversionista, buen contactos y periodistas, por ejemplo, que te atraigan publicidad. Entonces, si yo tengo vamos a poner nombres y apellidos, si yo tengo un Carlos Vera, si yo tengo una Yaneli Nostroza, si yo tengo un Carlos, bueno, Bueno, y periodistas también que depende de son... qué quieras hacer la radio, ¿no? Porque puede ser solo de deportes y tienes que conseguirte todos los mejores en deportes. Es exactamente lo que Claro. pasa, por ejemplo, en Guayaquil. Tienes, por ejemplo, el grupo Caravana, por ejemplo, tiene los mejores periodistas, bueno, no sé si mejores, pero los más conocidos. Entonces, todos los mismos que salen en DirecTV Sports están en grupo Caravana, por ejemplo. ¿Ya? Claro. Entonces, así mantienes así puedes generar algo de liquidez, pero de ahí hay muchas radios que quiebran, hay muchas radios que dejan de pagar el arriendo, salen del aire. Por ejemplo, el caso más icónico, Match Deportes salió del aire, ¿ya? La Sí. 92.9 Pero de recién, Roberto. porque esa escuchaba, mi viejo también Sí, escuchaba recién, esa. me parece que un poquito más de hace un mes, ¿ya? Salió del aire, ¿ya? Entonces, se supone que van a arrendar en otra dial. Justo esta semana Roberto Mar Machado dio a conocer que ya no van a salir en 92.9, van a salir en otra dial, pero se mantienen con el nombre Match Deportes, es lo que te explicaba. Ok. Que luego, claro, estas cosas, como decíamos, se aprende bastante de esto porque realmente creo que no es de mucho conocimiento público este tipo de cosas, porque a la final, bueno, todos esos negocios que son muy eh, de fama y ese tipo de cosas, creo que todo se mueve, bueno, como todo, ¿no? Pero todo se mueve por influencias y por conocidos, más aquí, creo Totalmente, yo. Pero bueno, totalmente. pasemos al tema de la radio, que fue tu experiencia, que podríamos pasarnos conversando toda la tarde realmente de este negocio, que la radio, que por más que se haya mantenido sin innovación, sigue teniendo esos costos tan altos de alquiler de la frecuencia, de los periodistas como tal, algunos, ¿no? No todos. eh, Algunas cosas y la publicidad dentro de la radio. Entonces, bueno, pero pasando al tema en tu historia. Vamos, comenzaste por la radio, después fuiste al comercio. El comercio, como les comenté en un principio, el que no esté en Ecuador, es uno de los periódicos más reconocidos. Gracias por escuchar este podcast de Class Hablemos con Expertos. Disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales @class.latam.